El comunismo, nacimiento y desarrollo. El comunismo es un sistema político y económico basado en el principio de propiedad colectiva de los medios de producción. Se originó a mediados del siglo XIX como una alternativa al capitalismo y sus fundamentos filosóficos se remontan a los escritos de Karl Marx. El comunismo ha sido adoptado por muchos países alrededor del mundo, pero también ha sido fuertemente criticado por su falta de democracia y abusos a los derechos humanos. En este artículo exploraremos los orígenes y los fundamentos filosóficos del comunismo y expresaremos cómo ha evolucionado en el tiempo. Primera parte: cómo las ideas del comunismo se extendieron por Europa y llevaron a la Revolución Rusa. Las ideas del comunismo, originadas por Karl Marx y Friedrich Engels, quienes coescribieron el Manifiesto Comunista en 1848, tuvieron un profundo impacto en la historia de Europa. La difusión de estas ideas por todo el continente a fines del siglo XIX dio como resultado una ola de actividad revolucionaria que eventualmente condujo a la Revolución Rusa en 1917. Esta revolución marcó un hito importante en la historia de Europa y sirvió como catalizador para más desarrollo político y social. El manifiesto fue un punto clave para establecer las bases conceptuales para el movimiento comunista moderno. Sus principales argumentos se basaban en la crítica al capitalismo y su explotación de los trabajadores. También defendían la necesidad de un sistema económico más justo basado en el compartir los recursos entre todos los ciudadanos sin distinciones legales o racionalizaciones que impidían dicha igualdad económica entre todos ellos. Segunda parte: el surgimiento del estalinismo y su impacto en las relaciones internacionales durante la Guerra Fría. El ascenso del estalinismo durante la Guerra Fría tuvo un efecto profundo en las relaciones internacionales. Creó una división entre el Occidente capitalista y el Oriente comunista. Las diferencias ideológicas entre los dos lados llevaron a una carrera armamentista, guerras de poder y otras formas de conflicto. El comunismo no seguiría siendo una ideología viable por mucho tiempo después del colapso de la Unión Soviética en 1991. A medida que el país se derrumbaba, las tensiones entre Occidente y Oriente disminuyeron y comenzaron a cooperar en las relaciones internacionales. La Guerra Fría tuvo muy poco efecto en las relaciones internacionales durante este periodo debido a la cooperación continua entre el este y el oeste. Después de la Segunda Guerra Mundial, no hubo rivalidad u hostilidad entre las dos partes debido a esta cooperación. Tercera parte: el nacimiento de la Unión Soviética como primer estado comunista. En 1848, en Europa, todos los poderosos, el Papa en Roma, el zar de Rusia y los diversos gobernantes de Europa Central temen un nuevo movimiento, el comunismo. Aunque hasta el momento no se ha consolidado oficialmente, este nuevo movimiento es reconocido por todos ellos como un nuevo poder y un peligro. Es, por tanto, el momento de presentarle al mundo un manifiesto comunista para ponerle fin a los cuentos difundidos de fantasmas y mentiras y hacer públicas las verdaderas intenciones de los comunistas. El manifiesto comunista tuvo un gran impacto en la historia moderna, ya que ayudó a fomentar el surgimiento de la Unión Soviética como primer estado comunista. Esta nueva forma de gobierno se basa en los principios del marxismo-leninismo, el marxismo adoptado por Lenin, y siguió un modelo económico planificado conocido como economía central planificada. A partir de 1917 hasta su caída en 1991, la Unión Soviética fue vista por muchas personas comunistas y socialistas alrededor del mundo como un ejemplar modelo socialista exitoso. Cuarta parte: el desarrollo del comunismo a través de la Revolución China y la Revolución Cubana. El legado del manifiesto comunista fue particularmente visible en la Revolución Cultural Chino en 1966 a 1976, bajo Mao Zedong. Asimismo, en la Revolución Cubana, dirigida por Fidel Castro, que condujo al triunfo de una economía planificada y una larga presencia comunista y socialista a través del Caribe durante décadas posteriores. La
Las relaciones oficiales entre China y Cuba datan de una fecha tan cercana al inicio de la Revolución Cubana como lo es el 28 de septiembre de 1960. Por aquellos días, en la mayor de las Antillas, el comandante en jefe Fidel Castro, durante la primera declaración de La Habana, anunciaba la decisión de cesar sus vínculos con Taiwán y de establecerlos con el gobierno de la República Popular de China, como único y legítimo representante de su pueblo. Además, luego, defendió en Nueva York el derecho de China y de su gobierno a estar representados en las Naciones Unidas. En aquel entonces, Cuba abogó porque se restituyeran los derechos legítimos de China en la Organización de Naciones Unidas, cuestión que se materializó en 1971. Ese último acontecimiento marcó el sistema de relaciones internacionales de la época y trascendió hasta el contexto internacional actual en el que la presencia de China contribuye al multilateralismo, al equilibrio y a la estabilidad. Es por ello que Cuba se honra de haber sido el primer país latinoamericano en dar ese trascendental paso, y no solo porque constituyó una manifestación de independencia de la política exterior de Cuba, sino porque también se trató de un acto de justicia histórica. Quinta parte: el impacto del comunismo en la historia moderna. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento comunista mundial afrontó un nuevo libreto. El socialismo alcanzó su apogeo político a finales del siglo XX en el bloque comunista de Europa, la Unión Soviética, estados comunistas de Asia y del Caribe. Las relaciones exteriores de la Unión Soviética habían cambiado. De ser un paria internacional, la Unión Soviética fue acreditada tras haber derrotado a Alemania. De manera informal, los estados occidentales reconocieron el predominio de la Unión Soviética en sus países vecinos, mientras la Unión Soviética no animó activamente la revolución en los países capitalistas, que liderados por los Estados Unidos se oponían a la expansión del comunismo a escala global. Se iniciaba así un periodo de distanciamiento entre las potencias conocidas como la Guerra Fría. En la década de 1920, el comunismo y la socialdemocracia se habían convertido en las dos tendencias políticas dominantes dentro del movimiento socialista internacional, con el socialismo mismo convirtiéndose en el movimiento secular más influyente del siglo XX. El comunismo, como experiencia histórica inspirada en los ideales marxistas, se dio en la llamada Revolución Rusa. La Revolución de octubre de 1919 fue el evento fundamental del comunismo en el siglo XX. Se caracterizó por la concentración total del poder en el Partido Comunista, que empezó con un movimiento revolucionario, pero se transformó en un sistema de poder estatal. Incluso en 1918 cambió su nomenclatura de socialdemócrata a comunista. El comunismo soviético industrializó y modernizó Rusia, convirtiéndola en una superpotencia con un papel geopolítico importante, pero el costo humano de este proceso fue muy alto. Con su poder belicoso, su lógica universalista y su victoria sobre el nazismo, la Unión Soviética apoyó la implantación de gobiernos comunistas en otros países de Europa del Este, Asia y América Latina, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. El comunismo se debilitó en la década de 1980 y la caída del muro de Berlín en 1989 fue el hito fundamental para el desprestigio de este modelo como alternativa al capitalismo liberal. Los países que se unieron a la Unión Soviética se retiraron del bloque y la Unión Soviética se disolvió en 1991. Este es el final de este video, amigos. Espero que les guste. No olvides suscribirte y activar la campanita para que sepas cuando les aporte nuevos videos en Siguiendo la Historia.